Buenas tardes, mi nombre es Susana Mejía y vamos a hacer los ejercicios de la unidad 3 de Estadística Inferencial 2. La unidad 3 se llama Análisis de Varianza, del libro de Mario Triola. En la unidad 3 tocamos el tema 12.2, que es análisis de un factor. Nos dice nada más como conocimiento previo, como recordatorio, nos dice que distribución F. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. La distribución F tiene las siguientes propiedades. Número 1, no es simétrica. Número 2, los valores de F no pueden ser negativos. Número 3, la forma exacta de la distribución F depende de los dos grados de libertad. Los valores críticos de F se localizan en la tabla A-5 y nos muestra. Aquí nos muestran en la gráfica que la curva no es simétrica, sino sesgada a la derecha. Entonces, ANOVA de un factor. El análisis de varianza ANOVA es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Se utiliza el término tratamiento porque las primeras aplicaciones del análisis de varianza implicaron experimentos de agricultura en las que distintas porciones de tierra se trataban con diferentes fertilizantes. Estos son los tipos de semillas, insecticidas, etc. Para la aplicación del análisis de la varianza de un factor para someter a prueba la igualdad de 3 o más medias poblacionales, hay algunos requisitos. Aquí nos dice el objetivo, que es someter a prueba la afirmación de que 3 o más poblaciones tienen la misma media. Y los requisitos nos dicen, número 1, que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Este requisito no es estricto, ya que el método funciona bien a menos de que la población tenga una distribución muy diferente a la normal. El requisito número 2 nos dice que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Este requisito no es demasiado estricto, ya que el método funciona bien a menos que las varianzas poblacionales difieran por grandes cantidades. El número 3 nos dice que las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. El requisito número 4 nos dice que las muestras son independientes entre sí. Esto quiere decir que están pareadas o asociadas de ninguna forma. No están pareadas, perdón. El requisito número 5 nos dice que las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Y aquí nos muestra el procedimiento de prueba. Nos dice el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de 3 o más medias poblacionales son iguales es la siguiente. Un valor p pequeño como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de igualdad o de medias. Si p es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor p grande, esto es mayor a 0.05, no se debe rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias. Y aquí está unos gráficos, nada más del estadístico de prueba F, el valor P grande, y este es con el valor P pequeño. Y F, cuando tiene el valor de P es mayor, F se centra en esta parte, y cuando el valor de P es pequeño, se centra en la cola. El análisis de varianza de un factor. En el ejemplo nos dice las mediciones el ejemplo nos habla de las mediciones de desaceleración del pecho, esto es en gramos, en pruebas de choque de automóviles.
Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Los ejemplos de fuerza G son los siguientes: una palmada en la espalda, que es 4.1 gramos, el desplomarse en una silla, que es de 10.1 gramos, el bajar un escalón, que es de 8.1 gramos. El ejemplo nos dice que son de las mediciones de desaceleración del pecho en pruebas de choque de automóviles. Nos dice: utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. En la tabla podemos encontrar el tipo de auto, con el número de auto, son 10 muestras. El tipo de auto es compacto, mediano o grande, y estos son los datos que se arrojaron. Entonces, bueno, yo aquí puse algunas imágenes en donde nos dice que lo primero es hacer una prueba de igualdad de varianzas. Para esto nos vamos al software de Minitab. En la opción de estadísticas seleccionamos ANOVA y seleccionamos esta opción para comparar las varianzas, seleccionando las columnas separadas y nuestros valores de las columnas. Los valores de las columnas los agregamos. Aquí tengo los datos de los autos compactos, de los autos medianos y de los autos grandes. Nos vamos a estadísticas en ANOVA y en la comparación de las varianzas. Seleccionamos las columnas separadas. Aquí seleccionamos las respuestas, nuestras 3 columnas, y nos vamos directo a OK. Nos muestra una gráfica aquí lo tenemos, que es la comparación entre las varianzas. Esto nos muestra el valor de P, donde se observa que no se puede rechazar que las varianzas sean iguales ni que sean diferentes, ya que el valor de P no es menor a 0.05, por lo tanto no se rechaza ni la hipótesis nula ni la hipótesis alterna. Como podemos ver en nuestra información, tenemos el nivel de significancia de 0.05, tenemos nuestras columnas, bueno, los valores de nuestras columnas de autos compactos, autos medianos, autos grandes, con el número de muestras, que son 10, nuestra desviación estándar, que es muy parecida, y nuestros intervalos con un nivel de confianza de 98.33%. Y aquí nos muestra el valor de P, que es mayor al 0.05, que es el nivel de significancia, y nos arroja un valor de 0.979. Por lo tanto, pues no son valores suficientes como para poder aceptar la hipótesis. Para poder seguir analizando las varianzas del problema, selecciona la opción de ANOVA
y en one way. Voy a quitar. Igual aquí seleccionamos las columnas separadas, los autos compactos, autos medianos y autos grandes ya están seleccionados. Opciones, el nivel de confianza. En esta parte seleccionamos todas las gráficas para poder observar mejor las diferencias. En las gráficas 3 en una, 4 en una. Le damos OK. Aquí nos muestra todas las gráficas. Nos vamos en la opción de las gráficas múltiples, en el folder de gráficas, para poder observar una por una. Y aquí nos muestra la gráfica, los intervalos de los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes, con su desviación estándar. La media para los autos grandes, que es de 39. La media de los autos medianos, que es de 42. Y la media de los autos compactos, que es de 44.7. Entonces, la gráfica de Turkey, con el nivel de significancia de 95%, nos hace la comparación entre los autos medianos y los autos compactos que se acercan al 0. Y al igual que los autos grandes y los autos medianos. Y la única comparación que difiere es la de autos grandes y autos compactos. Es por eso que se rechaza la hipótesis, porque pues esta comparación sale muy alejada del 0. Nuestra gráfica Fisher es muy parecida a la anterior. Igual nos hace las comparaciones entre los autos, entre los tamaños, y también nos marca, bueno, aquí podemos observar también que los autos grandes a comparación de los autos compactos está muy alejada a 0. Entonces su media es muy diferente. En esta gráfica podemos observar que el nivel, los autos medianos y autos compactos están cerca del nivel de 0, y los autos grandes y los autos compactos contra los autos compactos están muy alejados a 0. Entonces su nivel de significancia está muy diferente y está muy alejado, igual que la media. Esta gráfica pues muestra lo mismo. Y aquí podemos ver los residuos de los autos compactos, autos medianos y autos grandes en las gráficas. Estos puntos son los valores. Son los valores de nuestros datos. Aquí está el histograma, en donde nos marca pues el valor central. Se puede apreciar que se puede hacer la campana por cómo están acomodadas las barras.
Aquí esto ya lo vimos, que es la gráfica que nos muestra la comparación entre las varianzas. Fue la primera gráfica que nos arrojó, donde se muestra el valor de P, donde se observa que no se puede rechazar que las varianzas sean iguales ni que sean diferentes, porque el valor de P no es menor a 0.05, salió muy alejado, creo que 0.980. Igual esto, ya lo vimos, que se seleccionan los datos de diferentes tipos del problema. En la opción de comparación se seleccionan todas las disponibles, todas las gráficas disponibles. Y bueno, el siguiente ejercicio nos habla de las lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Se debe utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros para este problema. Bueno, como vemos los datos, tenemos una tabla en donde nos muestra el tipo de auto, el número de auto, son 10 autos, son 10 muestras. Tipo de auto puede ser compacto, mediano o grande, y aquí están los valores. Entonces nos vamos a militar. Igual en las columnas ponemos los autos compactos, autos medianos y los autos grandes, ponemos los valores. Al igual que el ejercicio anterior, primero hacemos una comparación. Aquí en esta opción, la comparación de varianzas, seleccionamos las columnas separadas y seleccionamos nuestras 3 columnas. Nos vamos directo a OK. Igual que el ejercicio anterior, primero nos arroja una gráfica donde nos muestra el valor de P, que es 0.120, que es mayor al nivel de significancia de 0.05, y nos muestra las columnas de los autos compactos, de los autos medianos, los intervalos, los niveles de intervalo, los autos grandes, y después de esto podemos seleccionar el análisis de varianza, igual en columnas separadas. Igual nos arroja varias gráficas que podemos ordenar en esta opción, el folder de las gráficas, para poder apreciar una por una. Y nos muestran la diferencia de los intervalos de autos compactos, los autos medianos y los autos grandes.
su desviación estándar está calculada en base a los intervalos. La media para los autos grandes es de 39, para los autos medianos es de 42.1 y para los autos compactos es de 44.7. El nivel de significancia es 95%. La siguiente gráfica, al igual que el ejercicio anterior, se puede observar que los autos grandes contra los autos compactos está alejada del cero. Entonces este intervalo no pertenece, pues es diferente a los autos medianos y autos compactos, ya que está muy alejado del cero. Igual en las siguientes gráficas, como en la tabla Fisher, en la gráfica Fisher, también nos dice que la media no corresponde, ya que es diferente. Igual en esta otra gráfica se muestra la comparación entre los autos medianos contra los autos compactos y a comparación de los autos grandes contra los autos compactos. También se aprecia pues la diferencia entre valores. Esta es la primera gráfica que vimos. Y las gráficas de los residuos, tenemos los valores de los autos compactos, los autos grandes, los autos medianos. Igual en el histograma se observa en las barras la diferencia entre cada auto. Nos muestran los valores y el nivel de frecuencia. En el resumen, igual nos dice el nivel de significancia del 0.05, nos muestran los tres factores que son los autos compactos, los autos medianos y los autos grandes, y el análisis de la varianza nos da la información en números, el valor de P, que es 0.676. Esto quiere decir que se rechaza la hipótesis porque es mayor al 0.05. En esta parte de las medias se encuentran los factores de los autos, el número de autos, la media de cada uno, su desviación estándar y sus intervalos, con el nivel de confianza del 95%. La desviación estándar de los tres es de 125.978 y así para cada gráfica como la pudimos observar anteriormente. Entonces para este ejercicio igual se rechaza la hipótesis. El siguiente tema es de análisis, al igual es de análisis de varianza, pero es de dos factores.
Y el ejemplo nos dice, nos habla sobre las mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Se debe utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero, nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. Se debe utilizar un nivel de significancia de 0.05. En la tabla tenemos el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, ya sea compacto, mediano o grande, tipo de automóvil, sea extranjero o nacional, y tenemos los datos del efecto de interacción. Entonces nos vamos a Minitab. Igual aquí yo ya tengo los datos. En la primera columna tenemos la desaceleración del pecho en gramos. En la segunda columna el tipo de automóvil, ya sea extranjero o nacional. Son 18 valores. El tamaño de automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. Los acomodamos de acuerdo a como nos marca la tabla. Los primeros 3 valores son del tamaño de automóvil compacto y son del tipo de extranjero. Como podemos ver aquí, extranjero, el tamaño de automóvil, los primeros 3 valores y los siguientes 3 de extranjero, del tipo de automóvil extranjero, son del tamaño mediano y los últimos 3 son del tamaño grande. Son 9 valores para el tipo de automóvil extranjero y 9 para el tipo de nacional. Entonces los acomodamos tal cual. Y al igual que los otros ejercicios, en la opción de estadísticas nos vamos a ANOVA, la opción de ANOVA, y se selecciona primero el análisis de las medias para poder analizar las medias antes de las varianzas. Entonces aquí puse una imagen de cómo hacerlo. Nos vamos a estadísticas, ANOVA y el análisis de las medias. Seleccionamos la desaceleración del pecho. En la distribución dejamos la opción de normal. En el factor 1 seleccionamos el tipo de automóvil y en el factor 2 el tamaño de automóvil. Aquí lo dejamos igual a 0.05 y le damos OK. Nos arroja una gráfica. Bueno, aquí está cómo poder hacerlo igual, lo que acabamos de hacer ahorita. Primero nos arroja una gráfica en donde podemos apreciar la diferencia entre las dos medias del tipo de automóvil extranjero y el tipo nacional. Aquí nos muestra la interacción entre el tamaño del automóvil y el tipo del automóvil, ya sea grande o mediano, compacto, nacional o extranjero. Nos marca sus medias, sus valores y la diferencia que hay entre ellos. Es
la tabla para la interacción. Y en esta igual nos muestra la diferencia entre las medias del tipo extranjero, el nacional, al igual que en esta, donde se aprecia la escala de los automóviles compactos, grandes y medianos. Entonces, para seguir con el análisis, se va a ANOVA y ANOVA Balanced ANOVA. Se selecciona la desaceleración del pecho y en modelo seleccionamos el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil y como tercer factor el tipo de automóvil con el símbolo de Ford, el tamaño de automóvil. En las gráficas igual seleccionamos el 4 en 1. Y tenemos las diferentes gráficas en donde se aprecia la diferencia de las varianzas entre cada automóvil, ya sea compacto, mediano o grande. Aquí tenemos los valores de cada automóvil. Igual en el histograma podemos ver la diferencia entre todos sus valores. Y en el resumen podemos ver los niveles, el tipo de automóvil, el tamaño de automóvil, el tipo de automóvil que son dos, el extranjero, el nacional, tiene dos valores, tamaño de automóvil que son tres que son con los valores del compacto, grande y mediano, el análisis de la varianza por desaceleración del pecho en gramos, el tipo de automóvil, tamaño y la multiplicación que se hizo para saber la diferencia, ¿no? Aquí nos marca el valor de P, que es para el tipo de automóvil de 0.038, para el tamaño de automóvil es de 0.060 y el siguiente es de 0.717. Entonces, el valor de P nos muestra que 0.038 es menor al nivel de significancia, por lo tanto se aprueba la hipótesis. El siguiente ejercicio es de lesiones en la cabeza en un choque de automóvil y nos dice: a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Se deben utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil. Se debe utilizar un nivel de significancia de 0.05. Entonces en la tabla igual nos muestra el tamaño de automóvil, compacto, mediano o grande, el tipo de automóvil, extranjero o nacional. Nos vamos a Minitab para
capturar los datos, que ya los tengo aquí. Igual que el ejercicio anterior, nos vamos a estadística, ANOVA, seleccionamos el análisis de las medias, seleccionamos la columna de desaceleración del pecho, distribución normal, en factor 1 el tipo de automóvil y en factor 2 el tamaño del automóvil. Entonces igual nos arroja las gráficas en donde se aprecia la diferencia de varianzas entre los efectos de la interacción, entre las medias de los tipos de automóviles y el tamaño del automóvil. Y nos arroja las medias junto con sus valores para poder apreciar la diferencia entre cada una. Igual seleccionamos ANOVA y la opción de Balanced ANOVA. Seleccionamos la desaceleración del pecho. Esta opción la voy a quitar porque cambié. En respuesta dejamos la desaceleración del pecho, en el modelo, el tipo de automóvil, tamaño de automóvil y como tercer factor, tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Y nos muestra la gráfica de 4 en 1. Bueno, más bien la tabla de 4 gráficas en 1. Para apreciar la diferencia entre las varianzas. Que podemos ver si existe alguna diferencia. En el resumen nos marca igual el tipo del automóvil, el tamaño del automóvil, los valores que son 2 para extranjero y nacional y 3 para el compacto, grande y mediano del tamaño, el análisis de la varianza para la desaceleración del pecho en gramos, los niveles de P que nos arrojó pues el 0.159 que es mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. El tamaño del automóvil y el total, su desviación estándar, sus varianzas. Entonces, no existen como los datos suficientes para poder aprobar la hipótesis. Por lo tanto, se rechaza por el valor de significancia que fue mayor al 0.05.
El siguiente ejercicio es del proyecto. El proyecto está basado en una empresa de impresiones y nos dice que se debe utilizar un análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe una diferencia entre la calidad de tela de las playeras a bordar, ya que la empresa se abasteció con un nuevo proveedor y surgió un fallo en la calidad de este. Se debe utilizar un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la calidad de la tela no se encuentra al nivel de la del proveedor de planta. El proveedor que se encontró es sus productos son de menor precio y al parecer las fallas son debido a la calidad del producto que está ofreciendo. Entonces en la tabla tenemos los fallos en el bordado, el proveedor que es nuevo o el que ya está de planta, y los fallos en el bordado, que es el bordado 1, el bordado 2, el bordado 3 y los números de fallas. Entonces nos vamos a mitad, seleccionamos todos los datos, son 18 datos. En los fallos en bordado son 9 para el proveedor nuevo y 9 para el de planta. Igual los acomodamos dependiendo el bordado, si es bordado 1, bordado 2 o bordado 3, con el proveedor nuevo o con el proveedor de planta. Nos vamos a estadística, a ANOVA, al análisis de medias. En la respuesta seleccionamos los fallos en el bordado, en la distribución normal. En el primer factor seleccionamos al proveedor y en el segundo factor el bordado. El nivel de 0.05 y le damos OK. Nos arroja la tabla con la diferencia entre las varianzas y entre las medias, interacción de los efectos entre el bordado y el proveedor. Nos muestran los datos del bordado 1, del bordado 2, bordado 3, junto con el bordado de planta y el bordado del proveedor. Nos muestra su nivel, el bordado 2 y el valor de cada bordado. Igual aquí en la gráfica de las medias se observa la diferencia entre las medias del proveedor que para el de planta es de 11.22 y para el nuevo es de 16.66. En el bordado tenemos el del bordado 3 con un valor de 13.83, el de bordado 2 con un valor de 14.5 y el de bordado 1 con un valor de 13.5. Igual para seguir analizando los datos, seleccionamos estadística, ANOVA y el Balanced ANOVA. En la respuesta seleccionamos los fallos en el bordado. En el modelo seleccionamos al proveedor, el bordado, tercer factor proveedor por bordado.
para que nos muestre la tabla de 4 en 1, en donde podemos observar todos los valores. A diferentes escalas. Esta es la gráfica de la probabilidad normal. El histograma igual nos muestra la diferencia entre las frecuencias de cada dato. Y aquí pues podemos ver los valores dispersos de los datos. En el resumen podemos ver del proveedor, tenemos dos niveles, que es el nuevo y el de planta, son los valores. En el bordado tenemos 3, que es el bordado 1, bordado 2, bordado 3. En el análisis de la varianza por los fallos en el bordado, tenemos el del proveedor, que nos muestra en P de 0.001, que es menor al nivel de significancia de 0.05. En el del bordado, que es de 0.803. Y bueno, pues podemos, para ser más exactos, seleccionar la opción de ANOVA para observar otras gráficas. Podemos observar las gráficas de intervalo, seleccionamos las de grupo, okay. Seleccionamos el fallo de bordado, el proveedor y el bordado. Aquí igual nos muestra la diferencia entre los intervalos con su desviación estándar entre el proveedor nuevo y el de planta. Para el proveedor nuevo podemos observar que en el primer bordado tuvo una media de 15.66, a comparación del de planta de 11.33. De nuevo, el segundo bordado tuvo una media de 15.66 y el de planta de 13.33. Igual que tercer bordado en el nuevo, 18.66, que fue muy elevado, y el de planta de 9. Entonces podemos observar que los valores del proveedor nuevo pues son más elevados que el de planta en esta gráfica de los intervalos. Igual podemos observar una gráfica diferente, las medias en esta opción, en fallos en bordado. Igual en los factores seleccionamos el proveedor, el bordado y nos muestra otro tipo de gráfica en donde nos señala la media de todos los datos, nos ofrece los datos del proveedor, del bordado, de los proveedores nuevos, del de planta, del bordado 1, bordado 2, bordado 3, y el valor disparado de la media, que es 16.66, proveedor nuevo, a comparación del de planta, que es de 11.22. En el bordado
bordado 1 de 13.5, bordado 2 14.5 y bordado 3 de 13.83. Entonces, pues en esta gráfica se ve más exacto y se nota más la diferencia entre las medias en los fallos del bordado. Y esto sería todo. Muchas gracias.